Por lo general, las iglesias tienen muchas cosas que realizar. Existe un cronograma de actividades en donde está enfocado en diferentes aspectos de la misma vida eclesiástica. No obstante, muchas veces podemos correr el riesgo de olvidarnos de aquellos que están sufriendo muy cerca nuestro y olvidar la esencia por la cual el Señor estableció su iglesia en esta tierra y especialmente para el tiempo del fin en el cual tú y yo estamos viviendo. ¿En qué consiste esta esencia? Durante todo este trimestre, esta temporada, hemos estado hablando acerca de ayudar a los más necesitados. Pues bien, una iglesia que tiene ese foco como cumplimiento de la misión de Dios, sin duda alguna que se transforma en una comunidad de personas que están al servicio de los demás. Queridos amigos, estamos dando inicio al último capítulo de esta temporada y bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos, capítulo 10, versículos 23 y 24. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos nuevamente dando inicio a un nuevo capítulo y de hecho es el último capítulo de esta temporada. Pero usted no se preocupe porque Lecciones de la Biblia continúa con más temáticas como ha sido la tónica durante todos estos programas que hemos estado juntos. Muchas gracias porque hemos recibido todos sus mensajes a través de nuestro correo electrónico, a través de las plataformas digitales de internet, en donde ustedes nos han hecho llegar peticiones, comentarios, sugerencias, y son muy, pero muy importantes para nosotros. Y por supuesto, sepan que estamos orando por cada uno de nosotros. Agradecemos también a los amigos que han manifestado que están orando por el Ministerio de Nuevo Tiempo, que han incluso recibido los materiales gratuitos que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes y que se están preparando, están estudiando y ha sido de gran beneficio especialmente para sus familias, para sus vidas personales. Así que un abrazo, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y para cerrar como broche de oro esta temporada, tenemos invitados especiales. Está con nosotros nuestra hermana Elizabeth Ibarra. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias, pastor, ¿cierto?, por la invitación que me han realizado. Para mí en realidad es un privilegio poder estar aquí con usted, poder compartir esta lección preciosa, ¿verdad?, que nos invita a ser siervos en un mundo en donde en realidad hay mucha carencia de servidumbre. Así es. Y por supuesto, Pastor Andrés, ha sido, no es que no estemos despidiendo en la presentación, pero usted desde la casa nos ha acompañado y está también ahí apoyando un ministerio muy lindo que es Nuevo Tiempo, la Escuela Bíblica. Pastor, bienvenido. Estamos contentos, felices, llegando ya al final de un trimestre que yo creo que ha sido de mucha bendición para los amigos que participan de Lecciones de la Biblia. Contento de tener a nuestra hermana Elizabeth, de estar con usted, pastor, y deseosos de que usted tenga su Biblia ahí cerca para poder ir corroborando los textos que vamos a ir mencionando, pero sobre todo ir resguardando estos principios para ponerlos en práctica en nuestra vida de comunidad cristiana. Así es. Y por supuesto invitar a nuestros amigos. Lo hemos hecho durante todos los capítulos. Si usted se recuerda la página web www.encuentraunaiglesia.org. Pero ¿por qué es tan importante durante esta semana, especialmente este sábado? Queremos invitarle para que juntos podamos estudiar esta misma temática de este capítulo junto a los amigos allí en las iglesias adventistas. Porque nosotros en todas las iglesias adventistas estamos con un material especial, lecciones, ¿no? Un material especial donde lo estudiamos todos los días sábados, en la mañana, estamos ahí con
con los amigos. Y por supuesto, si usted desea adquirir uno de estos materiales con toda la temática de lecciones de la Biblia de los 3 meses, de los 13 capítulos, pues bien, acérquese a una iglesia adventista y diga: yo veo el programa Lecciones de la Biblia y me gustaría tener el material de lecciones, así se llama, ¿no? Lección le llamamos de escuela sabática. Así que eso también va a ser un material que gustoso, ahí vamos a estar dispuestos a regalarles. Muy bien, vamos a orar entonces para dar inicio al capítulo de hoy, que el Señor nos pueda ayudar y por supuesto también bendecir a nuestros amigos. Elizabeth, por favor, si nos dirige en oración. Amén. Padre Santo, Dios eterno, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Agradecidos porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, extraer estas lecciones preciosas que son para nosotros, para nuestra comunidad, pero también para abrirnos ante el mundo, Señor. Acompáñanos, Señor, en esta hora, te lo rogamos sin tener méritos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos hablado y en algunas ocasiones se ha repetido el mismo concepto, pero visto desde otro enfoque. Porque esta es una temática práctica, pero que tiene un fundamento completamente bíblico, ¿no? Hay áreas del estudio de la Biblia, un área que se llama la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, los dones, los talentos y un sinnúmero, su estructura, su organización, su fundamento, la misión que tiene, etc. Pero en simples palabras, el apóstol Pablo especialmente dedica ciertas imágenes, ilustraciones para reflejar o representar qué es la iglesia y cuál es su rol social durante toda la historia, ¿no? Y especialmente en el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué podemos decir de estas imágenes, ¿no? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos llaman? Sí, Nos invitan a algo especial, ¿no? La verdad es que, como decía usted, pastor, hay hartas imágenes que toma la palabra de Dios, ¿cierto?, para ilustrar lo que nosotros podemos ser. Dentro de eso está, por ejemplo, un perfume, ¿cierto?, un olor fragante para las personas. Hay otra, ¿cierto?, que toma la alusión del cuerpo, ¿verdad?, donde cada uno tiene una característica y algo que aportar. Está el de embajadores, ¿verdad? En este caso, embajadores ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son cosas que podemos tomarlas, ¿verdad?, y ponerlas en práctica. Yo creo que la Biblia, muchas veces hay amigos que sienten que es un libro muy complicado para absorber sus principios, los valores que Dios quisiera que manifestáramos, pero la Biblia es tiene un formato de escritura tan completo que cualquier ser humano que se aperture a entender el mensaje de Dios lo va a absorber. En esta área en específico, tal cual decía mi hermana Elizabeth, y recordando lecciones anteriores cuando hablábamos de la sal, cuando hablábamos de la luz, digamos, en otras palabras, lo que Dios está anhelando es una comunidad diferente, pero diferente con una relevancia positiva, diferente de algo que apunte a cambios que realmente traigan beneficio a la totalidad de la comunidad. Hemos hablado a lo largo de todo el trimestre de un pueblo que su función sería vivir de esta manera diferente, tener un perfume, una actitud de vida grata delante de Dios, pero no para vanagloriarse, sino para que los demás fueran hechos o se sintieran cautivados por todos los beneficios de un relacionamiento sano. Dice en el libro de Hechos que se ganaba la simpatía del pueblo, es decir, vivir en medio de un entorno donde tal vez no todos piensan igual que yo, pero mi actitud de vida les hace preguntarse, pareciera ser que lo que él cree podría hacerme bien también a mí. Y creo que en ese sentido una comunidad de siervos permite que la atención esté puesta en quién será el Señor de estos siervos y finalmente tenemos la posibilidad de exponer a nuestro Dios poderoso. ¿Les parece? Vamos ahí a Romanos capítulo 12, verso 1. El apóstol Pablo está pidiéndole a la iglesia que sean algo bien particular, ¿no? Dice: así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tal vez agregar el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comento tal vez la última parte de lo leído. Dice, para que comprobéis, para que sepáis cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad de Dios. Cuán importante es que la iglesia siempre actúe su fundamento basado en la voluntad de Dios. Yo me gustaba mucho una parte, ¿cierto?, del estudio de esta semana que decía que nosotros somos representantes de Dios, como tomábamos, ¿cierto?, de embajadores de Dios. Es importante porque finalmente Él ha puesto todo de sí, ¿cierto?, para que nosotros le representemos bien ante el mundo. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, vamos a estar representándolo bien, de buena manera, ¿verdad? Exacto. Y no solo eso, es bien llamativo porque Pablo comienza en el capítulo 12 hablando de, número 1, renovar la mente, de presentarnos como un sacrificio, vuestros cuerpos, pero después habla de otro cuerpo que en definitiva está compuesto de estos cuerpos que tienen que ser transformados. ¿A qué voy yo? La transformación de lo comunitario depende de una renovación individual. Muchas veces nosotros estamos esperando cambios en la iglesia, esperando cambios en la sociedad, miramos alrededor y decimos, tan injusto que es todo esto, adultos mayores que viven con una situación tan precaria, después vemos niños que están... Ahora, ¿el cambio por dónde comienza? Cambia cuando yo espero que las grandes esferas de autoridad emanen normas para poder transformar. No, eso tiene un rol y es bien importante. Pero el cambio empieza cuando el Señor renueva mi manera de pensar, renueva mi mente como cristiano, permito absorber la vida de Cristo de tal forma que su carácter y su manera de tratar se vea reflejada en mí. Pero esta renovación de mente es la que después me permite entender todo, cuando después habla de que el amor sea sin fingimiento, de que nos amemos con un amor fraternal, demostrable, palpable. Todo nace de una decisión individual que finalmente genera cambios corporativos. Porque de lo contrario caemos en la crítica. Exacto. Porque efectivamente, y nos ha pasado muchas veces como pastores, ¿no? En lo personal, cuando alguien viene y dice, pastor, la iglesia está dejando de hacer esto. La iglesia o está haciendo esto otro. Entonces yo le digo, hermano, muchas gracias por la visión que usted tiene de darse cuenta de las cosas que están ocurriendo. Y le voy a hacer una sola pregunta. ¿Y qué está haciendo usted con la visión que Dios le da, ese privilegio de darse cuenta de algunas situaciones, y qué está haciendo usted para revertirlo? Exacto. Nosotros muchas veces, en realidad, cuando vemos las cosas desde afuera, ¿cierto?, se ven de repente con un poco de crítica. Pero en realidad, cuando nosotros estamos dentro, participando, no tenemos tiempo para criticar. Y ahí está el concepto de cuerpo, ¿no? De sentirme parte de, independiente, que me sienta pequeñito o que el don espiritual que tengo, la percepción humana, no es tan importante. Pero el hecho de participar en el cuerpo de Cristo, debo saber de que todos tenemos una misión, una función, todos tenemos un ministerio, ¿no? Todos los miembros involucrados. Eso me refería a que es también un lema de la Iglesia Adventista, todo miembro involucrado. ¿Cuán importante es el concepto de sacrificio vivo? Me entrego. Es fácil criticar, pero me estoy entregando, estoy aportando. El otro concepto es el cuerpo, la unidad, todos somos parte de. Para poder atender necesidades externas, necesito sentirme parte de. Como bien decía Elizabeth, y embajadores, pastor. Hace poco, la verdad que de un tiempo, ¿no? Hay una persona de otro continente, de otro país, que ha sido albergado por su embajada en uno de los países sudamericanos, que en su país está con una orden de arresto, de aprehensión, pero resulta que encuentra, lejos de su patria, encuentra una embajada, su embajada, que lo protege, que lo cuida, porque esa embajada está representando en una menor escala lo que es todo un país. ¿Por qué el Señor entonces dice que nosotros somos sus embajadores? Y si somos nosotros los embajadores, ¿cuál es la embajada del cielo en esta tierra? Sí, el embajador, tal cual decía la hermana Elizabeth, cumple la función de representar a un gobierno, ¿verdad? En este caso nosotros estamos o tratamos de representar el reino de Dios.
Tendríamos que preguntarnos tal vez en primer lugar si estamos siendo parte de Él, pero entrando en el énfasis, digamos, óptimo, trato de ser un representante del reino de Dios. Y eso involucra vivir de acuerdo a sus principios, hablar su lengua, que es una lengua de amor, una lengua de misericordia, de compasión, defender las normas que yo considero son las correctas. Y cuando la sociedad trata de preguntarse dónde están las embajadas de este reino, indudablemente van a apuntar su vista hacia el lugar que llamamos casa de Dios, digamos, que tiene que ser un lugar de refugio, que desde la instauración de espacios físicos de reunión para adorar, el concepto que las personas, o que Dios quería que se albergara en el corazón de las personas, es que es un lugar de consuelo, de fortaleza, de refugio, de liberación. Yo creo que es bien importante la pregunta en la medida que nos lleve a otro cuestionamiento, que es si realmente mi iglesia parece una embajada o puede tener la bandera puesta afuera o el nombre de, pero tal vez las personas que están entrando no sienten mayor diferencia entre lo que vivían afuera o cuando llegaron a esta representación diplomática del reino de Dios. Las personas viven como el Dios que a mí me comentaron, me reciben de la manera, actúan de la forma. Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos en este momento porque digamos, el instrumento que Dios tiene para realzar la credibilidad de las personas en Él también cuenta con la participación de los seres humanos. Ahí está el desafío que tenemos, ¿verdad?, como cristianos, de realmente ser embajadores tanto en forma individual, pero en este caso, ¿cierto?, en forma colectiva como iglesia, ¿verdad?, y representarlo de buena manera. Ahí está el desafío que tenemos en forma individual, yo creo, cada uno. De hecho, cuando un embajador, solo para cerrar el punto, cuando un embajador está involucrado en una polémica, cuando un embajador realiza decisiones incoherentes, cuando un embajador hace el ridículo, cuando un embajador tiene una actitud violenta, finalmente no se habla solo del embajador, se habla del gobierno al cual él está representando. Entonces, lo mismo tengo que preguntarme, cuando yo estoy actuando equívocamente, cuando mi familia que dice ser cristiana no vive como tal y mi vecino escucha que yo le grito a mi esposa, cuando mis hijos en su vida escolar no manifiestan los frutos del Espíritu Santo y sus compañeros saben que son los hijos de un cristiano, finalmente las personas no apuntan solo al ser humano, apuntan al reino que están representando. Finalmente parece que Dios no es tan bueno, porque si fuera bueno, ellos actuarían con la bondad que dice tener el rey de su gobierno. Una de las cosas que Cristo vino a hacer en este mundo fue dar a conocer las verdades eternas que muchas veces fueron mal comprendidas. Hablando de las parábolas, el Señor lo que quería dar a conocer era la verdad acerca del reino de Dios. Y sabemos el conflicto que tenía el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, con respecto al reinado del Mesías, ¿no? Ellos esperaban una cosa, siendo que el Señor les vino a mostrar la verdadera naturaleza del reino de los cielos. Es interesante que cuando Pablo dice que somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de los cielos, y tal como Jesús cuando hacía un milagro o atendía las necesidades del pueblo, de las personas, cuando se acercaba a los rechazados, malolientes, prostitutas, socialmente marginados, estaba dando a conocer estas verdades eternas del reino de los cielos. Muchas veces nosotros pensamos que solamente para enseñar acerca de la salvación a otros o acerca de Jesús estamos cumpliendo la verdad del reino, pero más que el concepto doctrinal de enseñanza, nosotros necesitamos comenzar a practicar y que nuestras acciones representen las mismas acciones que el cielo haría o que hizo en el caso de Cristo, ¿no es cierto?, en nuestro lugar. Es interesante, queridos amigos, cómo estas imágenes nos desafían, pero a la vez nos animan, porque también identifican que somos el pueblo de Dios, que es la iglesia que Dios ha escogido para cumplir esta hermosa misión. Nosotros vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por su compañía. Recordando que Escuela Bíblica ha preparado hermosos materiales para usted que durante todos estos capítulos a través del pastor Andrés usted ha escuchado.
pero esta vez contarles también que contamos con iglesias anfitrionas, iglesias que son una extensión de Nuevo Tiempo. Y estas iglesias tienen un lugar especial, un salón, un rinconcito, muy parecido a nuestro set de televisión. Usted encontrará allí los materiales de escuela bíblica, también va a encontrar el logo de Nuevo Tiempo, porque, Pastor Andrés, no solamente nos quedamos aquí en los estudios, ¿no?, sino que también estamos trabajando en terreno. Cuéntenos un poquito ahí, como todos estos capítulos, y de qué se trata esa extensión hacia nuestros amigos allí, muy cerquita donde ellos viven. Exacto. Yo creo que la palabra clave la acaba de mencionar, pastor, que es extensión. Es decir, el espíritu que usted ve que se desarrolla a través de la programación de Nuevo Tiempo, tratar de ser sus amigos, tratar de acompañarles. Hay veces que ustedes encienden el televisor, se sienten medios tristes, alguna programación alegra el corazón. Queremos que ustedes lo puedan vivenciar, pero así, persona a persona. Por eso es que a través de la página de encuentreunaiglesia.org tú puedes encontrar tu iglesia adventista más cercana. Y lo más probable es que te vas a encontrar con una iglesia anfitriona a Nuevo Tiempo. Eso quiere decir una iglesia donde te van a recibir con cariño, con amor, donde además de estar escuchando sermones, tú vas a poder participar de cursos bíblicos que Nuevo Tiempo pone a disposición gratuita para ti, donde vas a poder conseguir buenos amigos, generar un relacionamiento sano. Y estoy seguro que va a ser una linda experiencia. Yo siempre digo, pastor, que nuestros amigos lo intenten, prueben, vayan. Si no les gusta, lógicamente tienen la libertad de no regresar, pero creemos que va a ser una experiencia gratificante y vas a querer continuar en esta extensión de Nuevo Tiempo, que también son nuestros espacios Nuevo Tiempo y nuestras clases bíblicas. Así que tenemos mucho para entregarles con cariño en el nombre del Señor. Así es, conversábamos con Elizabeth, ¿no?, que la iglesia a la cual asiste Elizabeth aquí, en la parte central, oriente de Santiago, ya están dispuestos, listos, preparándose para también ser una extensión a través de estos espacios Nuevo Tiempo, ¿no? En los colegios también, si cerca de usted hay un colegio adventista, muchos colegios junto con los apoderados están haciendo clases de culinaria, de nutrición, de ejercicio físico, el cuidado de la familia, de los niños, o sea, estar cerca de la comunidad para suplir necesidades. Interesante ese concepto que en el tercer bloque vamos a hablar acerca del método de Cristo. Pero no podemos dar algo que no tenemos, o no podemos ayudar si primero nosotros no nos ayudamos. Hay un ejemplo realmente extraordinario de dar la vida por la iglesia, por los hermanos. De pronto alguien dice, no, yo no pongo las manos al fuego por nadie, ni por el pastor. ¿De qué se trata esto, no? Vemos el ejemplo de Moisés. ¿De qué trata la historia? ¿Por qué Moisés es capaz de dar su vida por su iglesia, por su pueblo? Es interesante, ¿verdad?, la historia de Moisés. En realidad es un personaje al cual nosotros podemos extraer muchas lecciones para nuestra propia vida. Se menciona en la Biblia que era un hombre extremadamente humilde, ¿verdad? El más humilde, dice, ¿verdad? Manso. Él estuvo dispuesto a sacrificar, decía ahí la lección, ¿verdad?, su propia salvación en favor de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel, en las repetidas veces, ¿verdad?, que se alejó del Señor, el Señor quiso hacer de Moisés un pueblo. Pero él, ¿cierto?, intercedió por su pueblo y le dijo, Señor, por favor, no permitas esto, sino que para que tu nombre no sea vilipendiado, ¿verdad?, entre la gente, permite que tu pueblo siga adelante. Ese fue el nivel de intercesión de Moisés. Es paradójica la escena, pastor, porque ya hablamos en esta temporada acerca de la ley de Dios, ¿no?, que es relacionamiento con Dios y con el prójimo. Es paradójico que Moisés está con Dios, Dios le está entregando la ley escrita por su propio dedo, su propia mano, y mientras paralelamente el pueblo está absolutamente apartado o confundido o mezclando la verdad con la mentira. Exacto. No, y creo que es bien importante, sobre todo para nuestros amigos, entender que este furor que se levanta en esa situación no es un caprichismo de Dios, no es que a Dios se le ocurrió, sino que, tal cual lo mencionaba usted, pastor, el cuadro es sumamente complejo. Dios está entregando un manual de vida. Y justamente cuando le dice, mira, Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido. O sea, mientras tú y yo estábamos en este momento excelso, resulta que el pueblo parece que se le olvidó todo lo que yo he hecho, todas las bendiciones que yo he derramado, y finalmente están deshonrando mi nombre. Ahora,
la promesa, o por lo menos la propuesta de Dios era, mira, tú no te preocupes, Moisés, si tú estabas conmigo. Yo a los que voy a destruir es a este pueblo de dura cerviz. Pero finalmente Moisés, por ese liderazgo de compasión y de misericordia, acude a este Dios de amor y le dice, Señor, yo te pido, tratemos de ver cómo podemos generar un cambio, porque este es mi pueblo, yo quiero acompañarles, quiero vivir las victorias con ellos, permíteme llegar a ese lugar, vamos a ver de qué forma. Ya Dios tenía un plan trazado, ciertamente, pero lo que vemos aquí es que el liderazgo y el ser partícipe de una comunidad también tiene que llevarme a no pensar solamente en mi bienestar y en mi, digamos, en mi circunstancia óptima, en lo espiritual, sino que también tengo que abrir los ojos cuando hay alguien que tal vez está desanimándose o que está cometiendo errores, tomarlo de la mano y decirle, Señor, ayúdame a poder reavivar ese fuego que se está apagando, porque yo quiero ir con mis hermanos al reino de los cielos. La oferta era bastante tentadora. Sí. Para el pueblo judío, Abraham es el padre de la fe. Abraham, no solamente lo que dice Hebreo, padre de la fe, es el padre de la nación. Jacob, ni hablar, ¿no? Y resulta que acá Dios le dice, mira, todo lo que yo le prometí a Abraham, a Jacob, a Israel, yo lo puedo resetear y haré de ti una gran nación. Es decir, la promesa de Génesis 12, dicha a Abraham, el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a ocupar, o puedes ocupar, si aceptas mi oferta, puedes ocupar el mismo papel que Abraham juega para la nación. O sea, van a ser tus hijos los que van a conformar el pueblo. Pero déjame, y interesante, el verso 10 dice, ahora pues, Dios dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces dice, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, bueno, lo que ustedes comentaban, ¿no? Bórrame a mí, elimíname a mí, pero no elimines al pueblo. El pueblo era idólatra, el pueblo traía su cultura egipcia y no estaba dispuesto a abandonar, murmuraban contra Dios, murmuraban contra el líder. Y muchas veces humanamente, ¿cuál podría ser tal vez la escapatoria más fácil, más sencilla? Y más aún si Dios me está premiando, entre comillas. Sí, claro, nos pasa a todos, ¿verdad? De decir, no, ¿qué voy a hacer con esta persona? Ya mejor dejo hasta ahí nomás. Pero Moisés no hizo eso, todo lo contrario, tomando las palabras del pastor, la empatía de él a tal grado, ¿cierto? De decir, Señor, ráeme a mí junto a todo este pueblo si esa va a ser tu voluntad, ¿cierto? En vez de, como decía usted, pastor, de haber esta oferta tentadora, haber empezado una nación de él, ¿verdad? Pero sin embargo, él quiso sufrir lo mismo que el pueblo, ¿verdad?, al que él estaba liderando. Sin duda alguna que Dios está probando a Moisés, lo está fogueando, lo está preparando. No es que estaba planteando una situación ficticia, no. Si Moisés, yo creo firmemente que se hubiese dicho que sí, el Señor hubiese hecho una nueva nación. Pero estaba preparando un líder que requiere dos cosas. Como tú decías, misericordia para con el pueblo. Si tiene misericordia para con el pueblo, de hecho es una de las expresiones que después cuando Él, permíteme ver tu gloria, Señor, Señor, tardo para la ira, grande misericordia. Primero yo debo tener misericordia para con el pueblo, para también ser misericordioso con los extranjeros, con los que van a necesitar también de nosotros. Y el segundo punto es el rol de la vindicación de Dios, que tiene mucho que ver con ser embajadores, que lo que hago va a repercutir en el nombre de Dios, en glorificar o denostar el nombre de Dios. Y Moisés estaba muy preocupado. De eso. No, le dice, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Si tú eliminas al pueblo, lo sacaste para eliminarlo. Estaba preocupado del nombre de Dios. Entonces, nosotros muchas veces en nuestro actuar descuidamos el impacto que puede producir en otros, no solamente mi prestigio o el prestigio de la iglesia, sino el mismo prestigio, el prestigio de Dios. Son conceptos que si tenemos conciencia de aquello todos los días, nuestras obras sin duda alguna van a ser más conscientes. Absolutamente, sí. Debemos, de hecho, yo creo, imperiosamente tomar conciencia, ¿verdad?, de que nuestros actos repercuten
¿verdad? No solamente para un testimonio nuestro, sino que finalmente el testimonio que estamos dando en favor de nuestro Dios. De que las personas, ¿verdad? Como lo hemos comentado anteriormente, realmente quieran conocer a ese Dios y piensen, qué rico lo que piensa esa persona, qué bien como vive, yo quiero eso. Eso es lo que nosotros debiéramos irradiar de tal forma de que las personas anhelaran lo que nosotros tenemos. Ojo, que no quede la sensación, entonces los cristianos todo lo que hacen es por el que dirán. Pues se puede confundir eso, claro. ¿no? Un tema es lo espiritual, mi relación con Dios, mi efecto que produzco en el corazón de Dios, y otra cosa es un cristiano que aparenta, vive por el que dirán, pero cuando nadie lo está mirando, entonces actúa de otra manera. Sí, a mí me gusta mucho cómo lo expone. Bueno, hace muchos años escuché digamos, el concepto que compartía el pastor Bullón, mencionando que lo más trascendental es ser cristiano, ser seguidores, ser estudiantes, ser diligentes, esa es la raíz. Pero al Señor, a lo largo de la Biblia, uno ve que también le importa el parecer, pero no el parecer por el qué dirán de mí, sino el parecer para que la esencia de mi relacionamiento con Dios lleve a las personas a mirarlo a Él. Testificación. Exactamente. Entonces, de hecho, cuando uno ve las oraciones de Jesús por los discípulos, cuando uno ve los escritos en el Nuevo Testamento que refieren al amor de unos por otros, siempre el punto termina diciendo para que crean o para que sepan o para que notifiquen que son mis. Es decir, la unidad, el buen actuar, el buen testimonio da certeza a la pertenencia de una comunidad en las manos de Dios. Es interesante que hasta el mismo Dios le dice a Satanás ahí en el libro de Job, el primer capítulo, ¿no has visto? ¿Has visto a este mi siervo? Y esa pregunta es realmente impactante, ¿no? Si se nos hiciera a nuestra vida, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo estaríamos? El parámetro, ¿no? ¿Qué estamos reflejando? En este caso, el mismo Dios se atreve a decirle a Satanás, mira a Joel, mira a Elizabeth, mira a Andrés, cuánto me ama, cuánto está sirviendo. Entonces, tomamos estos elementos, ¿no? Muy importantes porque se requiere primero comenzar por casa. Si queremos ayudar a otros, debemos ayudarnos entre nosotros mismos. Debemos cambiar la visión que tenemos entre nosotros mismos, que es una comunidad de imperfectos, de pecadores, y que muchas veces nos podemos hasta autoinferir heridas o daños, ¿no? Pero la actitud de Moisés es impresionante. Interceder, oró a Dios, dice, por su pueblo. Estamos orando por aquel que muchas veces tenemos algún problema interpersonal. ¿Qué nos dice esto acerca de la misericordia, pero también aplicada primero en casa? Es importante, ¿verdad? En lecciones pasadas incluso estábamos estudiando acerca de las familias, ¿se recuerdan? Uh-huh. Y cuán importante es que nosotros esto lo partamos por casa, en forma personal, con nuestras familias, para luego, ¿verdad?, extrapolarlo hacia los demás. Porque si no lo hacemos ni lo ponemos en práctica en nuestras propias casas, que era lo que decíamos en cuanto al fingimiento, ¿cierto? Me recuerdo un texto que sale en Primera de Juan 3, del 16 al 18, que dice que nuestro amor no debe ser con fingimiento, ¿sí?, ni de palabras, sino que de hecho y en verdad. Por lo tanto, no podemos vivir solo de apariencias. El evangelio debe ser vivido en forma práctica, y eso es lo que nos llevaba a la lección, ¿verdad? Tenemos concepto entonces de embajadores, conceptos de unidad, comunidad, también de esta comunidad se cuida, aplica la misericordia primero en casa, y qué interesante que Juan capítulo 13, verso 35, dice Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo identificaron sin que él tal vez hablara o dijera algo? La gente lo miró y fue identificado como un seguidor de Jesús. Entonces acá dice, en esto todos dicen, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais. Y hay que decirlo, no suena un tanto fuerte. No es por lo que crees, sino es por lo que haces. Pero cuando hacemos, vamos a tener la oportunidad de dar a conocer lo que creemos.
Pero primero se debe pavimentar el camino para la doctrina a través del discipulado, a través de lo que hacemos con otras personas. Por lo tanto, amigos, es muy importante este concepto de discipulado, lo que hacemos. ¿Cómo? Ya hablamos de la misericordia dentro de casa. Ahora, cuando vamos a buscar a aquellas personas que queremos mostrarle a Cristo Jesús, ¿de qué forma se hace? ¿Cómo aplica aquí la misma metodología de Cristo Jesús, pero a nuestras vidas? Vamos a hacer un corte. Nosotros nos quedamos aquí un momento y les esperamos al regreso de esta pausa. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por continuar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Recuerde que si usted está recién en este capítulo incorporándose o en este bloque, puede entrar allí en nuestro canal de YouTube. Ahí se encuentra este capítulo, se encuentran los anteriores, temporadas pasadas. Así que para que no se pierda ningún capítulo de Lecciones de la Biblia. Y un cordial saludo, por supuesto, también a todos nuestros amigos que nos ven a través de la red Nuevo Tiempo. Existe una cita extraordinaria de la escritora cristiana y adventista Elena de White, la mensajera del Señor, en donde ella escribe en un libro también muy especial. Nuestros amigos pueden buscarlo incluso hoy en día hasta por internet, un libro que se llama Ministerio de Curación y que nos llama ese libro o nos da consejos prácticos basados en las Escrituras, como hemos evidenciado en estas 3 lecciones. La Escritura tiene mucho que decir con respecto al ministerio en favor de los necesitados. Entonces, la escritora adventista Elena de White escribe este libro basándose en las Escrituras para traer y complementar estos consejos prácticos, ¿no? Oración por los enfermos, tratamientos naturales, etc. Maravilloso ese libro, recuerden, Ministerio de Curación. PDF, ahí uno lo puede buscar o descargar. Y saben ustedes que la cita dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: síganme. Qué tremenda cita. ¿Qué pasa si nosotros hiciésemos exactamente esto? ¿Y qué involucra? ¿Qué pasos son los que debemos seguir acá? Sí, yo creo que cuando tratamos de ser prácticos y tratamos de ser prudentes en la manera de ganar el corazón de las personas para Cristo y observamos el método de Cristo, valga la redundancia, lo que vemos es alguien que se preocupa por ganar confianza, por generar relaciones. Romper prejuicios. Exacto, que me permitan de una u otra manera saber que lo que tú me vayas a ofrecer me va a hacer bien porque yo veo que tú estás interesado en mi bienestar. Por eso es que las personas muchas veces hoy por hoy no están dispuestas a creer en las religiones, porque lo que ven de parte de las comunidades religiosas no es muchas veces interés por mi bienestar. Más bien pareciera ser que soy como un cliente y tu empresa está interesado en que yo me haga socio de, más que ser un individuo que tú quieres que pueda ser unido a una comunidad. Entonces yo creo que cuando las personas se encuentran con iglesias que viven un discipulado práctico, que viven un desarrollo de una comunidad basada en principios, que esos principios llevan a que los unos se preocupen por los otros, y finalmente tú estás preocupado de mí, me acompañaste a visitar cuando mi padre estaba mal, estuviste dispuesto a darle un consejo a mi hijo en un momento en que tal vez yo no tenía llegada con él, lloraste conmigo cuando perdí a un familiar.
el día de mañana cuando tú me invites a conocer algo nuevo, yo voy a estar dispuesto porque tú has transitado conmigo una ruta en la cual te preocupaste porque yo esté mejor de lo que estaba antes de conocerte. Entonces, Jesús se presenta, muestra, rompe paradigmas, se acerca a gente discriminada, gente excluida, pero también gente de su cercanía, y lo que genera es un relacionamiento que después cuando Él hace la invitación, sígueme, las personas decían, maestro, terminamos a la conclusión de Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor? O sea, después de todo lo que tú me das, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras? ¿Qué puedo hacer? Entonces nosotros creo que como iglesia tenemos que replantearnos si estamos poniendo en práctica el método de Cristo. Sí. Yo pensaba, hay un texto en Santiago que dice, si tu hermano tiene hambre o tiene alguna necesidad y tú le dices, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Ujú. Anda, ¿cierto? Y caliéntate, come algo y después conversamos. Dice, ¿de qué aprovechará? Entonces nosotros no podemos acercarnos a las personas, ¿verdad? Con un mensaje si primero no nos interesamos por ellas, no tratamos de atender sus necesidades, ¿verdad? Porque lo demás, como decía el texto, ¿verdad? Viene como consecuencia innata, creo yo. Sí. Es interesante, perdón, pastor, Sí. aquí los dos hemos trabajado con Espacios Nuevo Tiempo y tal vez hacerle la pregunta a Elizabeth, sin duda alguna lo primero es el cambio de visión. ¿Qué cambios tuvo que tener la iglesia local a la cual tú asistes para ahora decir, queremos ayudar al prójimo, queremos no solo mirarnos a nosotros mismos o suplir nuestras propias necesidades, sino también de aquellos que nos rodean? ¿Qué procesos ocurren ahí en la iglesia? Bueno, nosotros estamos en un proceso bien interesante en nuestra iglesia, que es que estamos haciendo todas las gestiones posibles para tener un centro de esperanza, un Life Hope Center, ¿verdad? Para poder hacer esto mismo, para poder acercarnos a nuestra comunidad. Vemos que hay muchos condominios de repente cerrados, es difícil entrar, que nos den paso, digamos. Entonces somos nosotros los que nos debemos abrir a la comunidad y hacerles la invitación, ¿verdad? Ser Que ellos atrayente, que ellos atractivos. vean, tenemos talleres, tenemos actividades, conózcanos, pero ¿por qué? Con el fin de hacerles un bien, un beneficio, que ellos no vean, como decía el pastor, ¿cierto? Que hay un interés allá por detrás de que sean, Recóndito. claro, en qué nos quieren entrampar, sino que realmente ellos vean que queremos hacerles un bien como comunidad. Y en ese proceso estamos, pastor. Pastor, muchas veces nos encontramos con hermanos que nos dicen, está difícil la gente, el corazón humano ya no quiere aceptar a Jesús. Los métodos que estamos empleando, que años atrás fueron muy efectivos, ya no están surtiendo efecto, no solamente por el método, sino por la condición de la gente. Y hasta sociológicamente podemos hablar de argumentos aquí, secularismo, culturización, posmodernismo. El método de Cristo no es algo nuevo, viene de Cristo, ¿no? Y ha, entre comillas, sobrevivido durante diferentes épocas en donde el pensamiento humano ha ido cambiando. La pregunta es, ¿qué le decimos a esos hermanos con respecto a que ya tal vez no quieren ser misioneros, no quieren trabajar porque se encuentran chasqueados, porque lo que ellos sabían hacer ya no está surtiendo el efecto que surtía antes? Yo creo que hay varias cosas dentro de la pregunta. Número uno, de que hay un enfriamiento el reconocimiento de la necesidad de Dios en la sociedad, eso es innegable y de hecho estaba profetizado. Estaba profetizado también el enfriamiento del corazón de muchos miembros, incluso dentro de la iglesia. Por lo tanto, eso es innegable, pero eso no justifica que yo considere que el lugar donde estoy es un lugar tan duro que en realidad, pastor, mire, No hago nada. esto parece un hueso, no tenemos cómo. No. Si el método es de Cristo, es efectivo en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XV, en el siglo XXI. O sea, la palabra principio que hemos estado utilizando a lo largo de todo el trimestre habla de actitudes o conceptos de vida que son eficaces más allá de las circunstancias. Entonces, en una sociedad como la actual, no podemos darnos si queremos llamarlo el gusto, o yo lo llamaría más bien la actuación indiferente de decir, no, en realidad yo no voy a seguir haciendo lo que hacía porque ya no me da resultado. Tengo dos opciones. Una es volver a intentarlo y otra es aperturarme a que hay nuevas formas también de exponer los mismos principios bíblicos, pero bajo otra modalidad. Hoy día estamos viviendo en países donde
incluso algunos de los que nos observan a través de la red, se están evaluando leyes en relación, por ejemplo, a la predicación del Evangelio en áreas públicas, ¿verdad? Entonces, podría yo, miembro de iglesia, decir, bueno, en realidad la iglesia lo que hacía era tomar los parlantes, ponerlos en una esquina y era como predicábamos, y ahora la legislación dice que ya no vamos a poder y entonces se acabó la obra misionera. No, lo que habla la hermana Elizabeth es justamente aperturarnos a nuevas maneras de llegar al corazón de las personas con el mismo principio de bondad. Cuando yo me paro en una esquina o en una plaza a predicar, lo que estoy tratando de mostrar o dar a conocer es a Cristo. Cuando yo abro un taller en el cual estoy compartiendo tejido con personas, muchas de ellas, que el único abrazo que reciben es cuando llegan a un Lifehouse Center, a un espacio Nuevo Tiempo, lo que yo estoy haciendo es abrirme a la posibilidad de entregar amor. Entonces, creo que es necesario como iglesia que nos demos cuenta. Estamos ante una sociedad secularizada, es cierto. Las legislaciones a veces no acompañan, también es cierto. Pero eso no puede justificar mi indiferencia y mi falta de acción ante lo que me rodea. Ahora, hermana Elizabeth, hemos estado compartiendo principios, recordando propósitos de parte de Dios. Estamos hablando ahora de la manera correcta de cómo ganar almas. Pastor Joel, siempre hay un resumen en el cual puede quedar grabado en nuestros corazones los principios fundamentales de esta lección, con la finalidad, ¿verdad?, de que como comunidad podamos ser una comunidad de siervos. Así que acompáñenos con ese resumen, pastor. Así es, amigos, hemos llegado a nuestro último resumen de lo que ha sido esta temática en esta temporada. Queremos entonces aprovechar de nuevamente invitarles a cada uno de ustedes que permanezca atento a la programación de Lecciones de la Biblia, porque próximamente se nos viene una nueva temporada. Y recordarles que cada día sábado entonces estamos estudiando acerca de estas lindas lecciones ahí en la iglesia adventista más cercana a su domicilio. ¿Dónde la puede encontrar? Por supuesto, usted ya lo sabe. Ahí está la página www.encuentraunaiglesia.org. Y va a encontrar una comunidad. Cada iglesia está conformada por familias, por niños, adultos, ancianos, una comunidad que se caracteriza por servir a los demás y por supuesto un servicio dentro de la misma comunidad. Y eso era lo que estábamos estudiando. Específicamente, el apóstol Pablo muestra imágenes, diversas imágenes. Somos como un sacrificio vivo, no debemos conformarnos a este mundo, a la cultura de este mundo. También nos mencionaba de que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función, un don, un talento que Dios le ha otorgado para ponerlo al servicio de Dios, que puede ser por medio de la iglesia o un servicio también para otras personas que no son parte de la comunidad. Otra de las imágenes tan importantes es, por ejemplo, un perfume agradable para Dios, y si es agradable para Dios, también va a ser atractivo, atrayente para aquellas personas que necesitan también. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Cuando llega una persona y viene con un perfume aromático, no pasa desapercibido. Así también debe ser la iglesia o los hijos de Dios en el ámbito donde se puedan desarrollar. El trabajo, la escuela, la universidad, en el barrio donde estamos viviendo, etc. Pero una de las imágenes trascendentales es ser embajadores de Cristo, embajadores del reino de los cielos. Porque el embajador debe representar y actuar y vivir tal cual como el reino de Dios. Tremendo privilegio Dios nos ha dado y también un desafío y una responsabilidad. La gracia, la misericordia, la caridad, dice el refrán, comienza por casa. Y fue así como el ejemplo de Moisés nos da el parámetro por el cual nosotros debemos estar preocupados también por las necesidades internas de la comunidad eclesiástica, de nuestras iglesias. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que no merecían, aquellos que, si se deja transcurrir las consecuencias propias de los actos, ese pueblo debía ser eliminado por idólatra, por traicionero a Dios. Pero ahí está el líder, ahí está la visión de Moisés, en primer lugar de misericordia, de piedad, y en segundo lugar para siempre estar consciente y preocupado de que nuestras acciones pueden glorificar el nombre de Dios o muchas veces lo pueden desfigurar. Y por supuesto también hablábamos de que una vez cuando la comunidad suple sus necesidades,
tenemos algo muy especial. El método de Cristo para salir e ir a alcanzar personas para el reino de los cielos. Pero no podemos ir directamente, por ejemplo, con la Biblia, si primero no se suplen las necesidades primarias que las personas tienen. Es cierto que necesitan de salvación, necesitan de un encuentro con Cristo Jesús. Pero a Cristo Jesús lo quieren ver en ti y en mí. Lo quieren ver con aquella necesidad satisfecha que el Señor nos permite a nosotros como comunidad de servicio poder brindarles a aquellas personas. Pueden haber leyes que nos prohíban tal vez de un tiempo a futuro, ¿no?, predicar y proclamar el mensaje. Pero ninguna ley en ningún país nos puede prohibir ser amigos, tener amistades, abrirnos a la comunidad. Cristo se mostraba amigo, suplía las necesidades, ganaba la confianza, mostraba un interés genuino por las personas que sufrían y luego les decía, sígueme. Sin duda alguna, el Señor también tiene una invitación para cada uno de nosotros en esta hora. Estamos llegando ya casi al final de una temporada en la que hemos estado dialogando respecto a la misericordia desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, hay algo que quiero dejar en tu corazón en el día de hoy. El propósito de la iglesia es conquistar personas para Cristo Jesús. Es que a través de la dirección del Espíritu Santo, tu vida y mi vida se transformen en instrumentos de esperanza que puedan dar a conocer lo más hermoso que tenemos, que es la esperanza de la vida eterna. A veces nos preguntamos cómo poder compartir el Evangelio con nuestra familia. A veces nos preguntamos de qué manera impactar el corazón de nuestros vecinos o de la sociedad que nos circunda para que puedan aceptar a este Salvador. Probablemente lo que nos hace falta es ser más amigos, es ganarnos la confianza de las personas, es poner en práctica el método de Cristo. Habla de esto en tu iglesia, habla de esto con tu pastor, habla de esto con tu comunidad. Elaboremos planes a través de los cuales estos principios se vean puestos en práctica. Probablemente, si empezamos a buscar a las personas desde este punto de vista, en el momento en que les presentemos la verdad de un Dios que quiere redimir, que quiere salvar, sus corazones ya van a estar abiertos por la confianza y por el relacionamiento sano, guiado en el amor del Señor. Que Dios nos permita añadir a la iglesia a los que han de ser salvos bajo un actuar que diga que los primeros en vivir como gente salva somos nosotros, con amor y con compasión. Quiero invitarte a que ahí donde quiera estés, tú puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios para que todo lo estudiado pueda quedar profundamente grabado en nuestros corazones. Querido Dios, te agradecemos por este trimestre, por este tema, por haber traído este contenido a nuestros corazones. Ahora es tiempo que como comunidad podamos poner en práctica cada uno de los principios que hemos estudiado. Ayúdanos a ser una iglesia amiga. Ayúdanos a ser una iglesia compasiva, una iglesia relevante. Ayúdanos a salir de la comodidad de nuestra zona de confort, de las cuatro paredes de la iglesia, para también vivir el Evangelio en la cotidianidad de nuestra vida. Bendice a cada amigo que nos acompañó y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, Elizabeth, por habernos acompañado en este capítulo, Pastor Andrés, por toda esta temporada. Y por supuesto, queridos amigos, queremos despedirnos de este capítulo y de esta temporada, pero dejarles invitados para el próximo capítulo que vamos a estar estudiando acerca del libro de Esdras y Nehemías. Que Dios te bendiga y permanece en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.